¿Alguna vez te has despertado con esa sensación helada, ese escalofrío que te recorre la espalda y te obliga a voltear hacia la puerta del pasillo, aun sabiendo que no hay nada ahí? No hablo de la paranoia simple, hablo de cuando la soledad se espesa tanto que se vuelve una presencia, una forma invisible que respira en el rincón opuesto de tu habitación. Si has sentido eso, sabes que el miedo no necesita colmillos ni cadenas, solo necesita silencio y la certeza de que tus oídos están captando algo que el mundo ha decidido ignorar. Ahora, lleva esa sensación, ese terror íntimo, y expándelo hasta cubrir un paisaje entero, un gigante de piedra y tierra que no solo escucha, sino que archiva. Eso fue Guerrero en 1929. Tienes que imaginarte la Sierra Madre del Sur, no como la ves en postales turísticas, sino como era entonces, un laberinto geográfico, duro, seco y casi virgen, donde la civilización era apenas un rumor lejano y la ley, una broma contada por caciques armados. Era una tierra de contrastes brutales, donde el sol mataba el suelo por la mañana y la noche venía cargada de un frío tan denso que parecía llevar el peso de la historia. En ese año exacto, el país seguía cojeando. La revolución había terminado oficialmente, pero en la sierra, las líneas entre bandido, cristero, federal y simple campesino desesperado estaban completamente borrosas. La vida humana valía menos que un puñado de maíz en tiempos de sequía. La gente moría mucho, y lo hacía sin testigos convenientes. Morían emboscados en las barrancas, acribillados en los patios de sus casas por venganzas que nadie recordaba, o simplemente desaparecidos, tragados por la espesura del monte. Y el monte, tú lo sabes, es un testigo mudo, o al menos eso creíamos. El problema empezó, o se registró, cuando llegó Benjamín Alcázar. Benjamín no era un hombre de la sierra. Era un ingeniero civil de 28 años, educado en la capital, con lentes redondos y un aire de superioridad intelectual que no le servía de nada contra el polvo rojizo que se pegaba hasta los huesos. El gobierno lo había enviado a esa región olvidada, cerca de lo que hoy es Petatlán, con la misión tediosa y peligrosa de trazar rutas para un futuro proyecto de infraestructura, una quimera en esa época. Benjamín llegó buscando geometría y encontró folclore. Llegó buscando líneas rectas y se topó con un laberinto emocional. Desde el primer día, notó algo extraño en la gente. No era solo el miedo habitual que se veía en los pueblos que habían vivido la guerra de cerca. Era algo más profundo, una resignación silenciosa. Hablaban en susurros, incluso cuando estaban solos. Miraban constantemente las cumbres, como si temieran que las montañas fueran a juzgarlos. Benjamín instaló su campamento provisional en una llanura relativamente plana, rodeada por picos escarpados. El aire allí era delgado y transportaba el sonido de maneras impensables. Al principio, lo atribuyó a la acústica caprichosa de la geografía, el grito lejano de un animal, el golpe seco de una roca al desprenderse. Pero luego empezó a escuchar la repetición. No era un eco normal. Un eco se desvanece, se distorsiona. Esto era diferente. Un día, uno de sus peones, un hombre parco llamado Efraín, cortaba leña con un machete viejo. El machetazo falló el tronco y golpeó una piedra con un sonido metálico y agudo. ¡Tlang! Un segundo después, claro y fuerte, la montaña devolvió exactamente el mismo sonido. Pero no como una réplica, sino como una grabación ejecutada justo detrás de él. Efraín se quedó paralizado, el machete a medio levantar, con los ojos clavados en Benjamín. Benjamín sonrió y dijo, con la condescendencia del hombre de ciencia: «Vaya eco, Efraín, parece que la sierra tiene buen oído». Efraín no sonrió. Su rostro era de piedra. «No es eco, ingeniero, es otra cosa.
Otra cosa. Es física, Efraín. Las ondas sonoras rebotan en la roca caliza. Las ondas sonoras no tienen la voz de un hombre suplicando, murmuró Efraín, volviendo a su tarea con movimientos lentos y temblorosos. Esa noche, Benjamín comenzó a entender. La noche en la sierra es implacable. Sin luz eléctrica, el universo se reduce a la pequeña llama de la lámpara de aceite. Mientras Benjamín revisaba sus mapas topográficos, la única constante era el silencio ensordecedor, y fue en ese silencio donde escuchó el primero de los gritos. No fue fuerte, fue un sonido que venía de muy lejos, de alguna barranca que él no podía ver ni siquiera de día. Era un sonido ahogado, ronco, la clase de gemido que emite alguien que ha estado gritando por horas y su garganta ya no da más. Era inequívocamente humano, lleno de terror. Benjamín se tensó, pensando en bandidos o un accidente. Se levantó de golpe, buscando su rifle, pero cuando se puso de pie, el gemido se repitió. Esta vez no vino de lejos. Vino de la pared de piedra a menos de 10 metros de su tienda. Era el mismo sonido, la misma inflexión de pánico, pero más claro, más limpio, como si la roca lo hubiera capturado y lo estuviera reproduciendo para él solo, a un volumen perfecto. Era el lamento de alguien que pedía clemencia y sabía que no la recibiría. Benjamín sintió cómo el vello de su nuca se erizaba. Esto no podía ser un eco. Si hubiera sido un eco, habría seguido rebotando, desvaneciéndose. Esto fue una repetición exacta, separada por quizás 30 segundos del original, un recordatorio cristalino y perturbador. Trató de racionalizarlo de nuevo. Algún animal que imitaba sonidos humanos, algún truco de viento amplificado por las cuevas. Se negó a creer lo que sus ojos y los ojos aterrorizados de Efraín le decían. A medida que pasaron los días, el patrón se hizo más claro, más opresivo. La sierra no era sorda, era un registrador de voz gigantesco. Lo que grababa eran los picos de la emoción humana, el terror absoluto y la agonía final. Escuchaban a diario el golpe sordo de una pala cavando la tierra, seguido, horas después, por el mismo ¡pum!, resonando desde la peña. La maldición gutural de un hombre moribundo, que luego la montaña escupía de vuelta al caer la tarde, justo cuando el sol teñía los picos de un rojo sangriento. Los locales, a quienes Benjamín intentó interrogar, solo movían la cabeza y se santiguaban. Decían que la sierra no olvida, que los muertos de la guerra, los muertos de las emboscadas, los que cayeron en el olvido, sus últimos sonidos quedaron impresos en la roca como una inscripción eterna. Lo llamaban el archivo de piedra. Un anciano del rancho más cercano, con la piel curtida como cuero viejo, le explicó una noche mientras fumaban un tabaco áspero. Las piedras absorben, joven, absorben la luz del sol, absorben el agua. Y cuando la gente muere con ese grito atorado, ese grito de injusticia o de dolor puro, la piedra también lo absorbe. Y luego, cuando hay silencio, cuando la vida se calma, la piedra lo saca. Lo repite para que no se nos olvide quiénes éramos y por qué se murió. Es el juez silencioso de Guerrero. Benjamín sentía que estaba cayendo en una locura compartida. Él, el hombre de ciencia, el que creía solo en lo que podía medir y pesar. Pero, ¿cómo mides el dolor que viaja a través del tiempo, que ha quedado petrificado en la geología? Si estás leyendo esto, si te has quedado hasta esta hora tardía en la noche, te pido que hagas algo por mí. Necesito que sepas esto, que lo retengas. El horror psicológico es más efectivo cuando es compartido. Así que, por favor, quédate. Quédate hasta el final de este relato y suscribe, para que esta voz, esta confesión, no se pierda en el vacío. Hay un pacto silencioso entre tú y yo ahora. Yo te cuento el secreto que Benjamín descubrió, y tú te aseguras de que no sea olvidado. Es la única forma
de que no nos encontremos solos en la oscuridad cuando la sierra comience a hablar de nuevo. Benjamín intentó un experimento científico, un experimento estúpido, motivado por la negación. Un mediodía caluroso, cuando la sierra estaba completamente muda, se paró frente a un peñasco imponente que él había identificado como una fuente recurrente de repeticiones. Sacó un revólver y disparó al aire. El estampido fue ensordecedor. El silencio que siguió no fue un silencio normal, fue una espera tensa. Pasaron 5 minutos, nada. Benjamín sintió un alivio fugaz. Lo había demostrado. Su disparo, un sonido rápido y violento, no se había grabado. Las historias eran tonterías de campesinos asustados, y justo cuando se preparaba para regresar a su tienda, sucedió. No fue el sonido del disparo, fue algo nuevo, un llanto agudo y desesperado de una mujer que surgía de la roca con tal intensidad que Benjamín retrocedió, cayendo sobre la tierra seca. El sonido era vívido, desgarrador. No venía de la época de los cristeros. Era de una agonía tan fresca que parecía haber ocurrido hace minutos. La voz gritaba un nombre: «Miguel, Miguel, por favor, no te vayas». Luego un gorgoteo. Luego el silencio. Benjamín se quedó en el suelo, las rodillas raspadas, el revólver caliente en la mano. La montaña no había repetido su acto de violencia, el disparo, sino que había sido activada por él. La agresión había despertado una grabación más antigua y más terrible, una que quizá había permanecido dormida por meses o años. Se dio cuenta de la verdad opresiva. No era un eco de lo que había pasado. Era una memoria activada por el estímulo de la vida actual. La sierra no solo guardaba los sonidos de la muerte, sino que esperaba que la vida tocara la nota incorrecta para soltarlos. Esa noche, Benjamín no durmió. Se sentó en su tienda, la vela consumiéndose lentamente, escuchando los sonidos que se filtraban entre las rendijas de la noche. Escuchó el tintineo de una hebilla de cinturón, escuchó el arrastre de botas sobre grava, y luego, el peor de todos, el sonido que lo destrozó por dentro. Una risa cruel, seca, que no se reía de un chiste sino de la miseria ajena. La risa se repitió 3 veces en rápida sucesión, siempre viniendo del mismo punto, justo en la boca de una cueva a la que él había planeado ir a mapear al día siguiente. Benjamín entendió que la sierra no solo registraba a las víctimas, también registraba a los victimarios. Registraba la burla, la indiferencia y la crueldad que precedían al grito final. Y al repetirlos, al exponerlos así de claro en la oscuridad, la montaña se convertía en un espacio de tortura perpetua, donde el victimario y la víctima revivían su último encuentro infinitas veces para cualquiera que tuviera la mala fortuna de escuchar. Se preguntó, ¿cuántas miles de muertes silenciosas, cuántas súplicas, cuántos golpes de gracia estaban guardados en esa roca, esperando el momento de la calma para ser reproducidos? El ingeniero, el hombre de la ciencia, comenzó a beber mezcal a solas en la noche, no para evadir el miedo, sino para ahogar los sonidos que ya no podía ignorar. Dejó de buscar la explicación racional, solo buscaba el silencio, y el silencio se había ido para siempre. Si alguna vez has estado en un lugar completamente aislado, sabes que el silencio es un lujo. Benjamín ahora sabía que, a veces, el silencio es lo único que nos protege de la verdad. Y una vez que esa verdad es revelada, una vez que sabes que las rocas a tu alrededor están saturadas del último aliento de los que murieron con terror, ya nunca más vuelves a confiar en la tranquilidad de la noche. Comenzó a sentir una presión física, como si la atmósfera misma, cargada con todos esos sonidos no emitidos, lo estuviera aplastando. Se preguntaba si su presencia, la presencia de un hombre vivo, era lo que estaba alimentando las grabaciones. ¿Era él,
con su respiración cálida, el interruptor que encendía el horror impreso en el paisaje. Si te has sentido así, si alguna vez has creído que tu propia existencia está interfiriendo con algo que debería haber permanecido dormido, haz algo por mí. Escribe en los comentarios si alguna vez sentiste que algo te observaba desde el silencio, o simplemente pon la frase «Escuché el archivo». Y si conoces a alguien que ama las historias de terror, compártele esto. No deberíamos estar solos cuando la sierra comienza a recordar. La luz de la luna llena esa noche era tan brillante que proyectaba sombras nítidas de los arbustos, sombras que parecían moverse sin viento, acercándose lentamente a la tienda. Benjamín se obligó a observar las sombras, a no mirar hacia la roca, sabiendo que en cualquier momento el eco de un grito iba a surgir de nuevo. Un grito que no era de un fantasma, sino el registro perfecto de un momento de dolor que la tierra, en su crueldad, había decidido hacer eterno. Y fue entonces, mientras observaba una sombra en particular, que el sonido vino. No fue un lamento, no fue una súplica, fue el sonido inconfundible de un cuerpo pesado, arrastrado lentamente sobre la tierra. Shack. Shack. La cadencia era metódica, lenta, acercándose a la tienda de Benjamín. Y esta vez, la repetición no vino de la sierra. La repetición vino del otro lado de la tela de lona de su refugio. Escuchas cómo se mueve la sombra, ¿verdad? Y sabes que no está arrastrando solo tierra. Mira, si has llegado hasta esta segunda parte, significa que la curiosidad te ha arrastrado más allá de la prudencia. Y eso, amigo mío, en el mundo de las sombras y las viejas montañas, es siempre un error fatal. Te dije que Guerrero, en 1929, no solo fue testigo de la violencia entre bandos, fue el escenario de algo mucho más antiguo, algo geológico, algo hambriento. La sierra, aquel enorme muro de roca indomable, no era un mero testigo, era un archivista, pero un archivista que exigía nuevas grabaciones, que nunca estaba satisfecho con el silencio. La parte 1 nos dejó con la incomodidad de saber que hay gritos atrapados, pero esta, la conclusión, trata sobre el infierno que es escucharlos constantemente. Saber que el dolor de los que murieron ya no les pertenece a ellos, sino a la roca que los reproduce en un ciclo interminable. Imagina esto, tú que estás en la seguridad relativa de tu habitación. ¿Qué pasaría si el último lamento de tu vecino, de tu hermano, de un desconocido torturado a 100 metros, se repitiera en tu oído cada mañana, cada tarde, cada vez que el viento cambiaba de dirección? Los hombres de la última expedición, porque sí, después del primer informe de terror y locura, enviaron una segunda. Una patrulla de ingenieros y militares escépticos llegaron con la misión de desacreditar el fenómeno. Pensaban en eco natural, en corrientes de aire, en la sugestión colectiva que la posguerra y la sierra misma imponían a las mentes débiles. Eran hombres de ciencia, hombres de armas, pero la sierra de Guerrero no respeta ni la ciencia ni las balas, respeta solo el sufrimiento. La primera noche se rieron, oyeron un chillido lejano, como de mujer o de coyote, y lo atribuyeron a la fauna. La segunda noche, la risa se ahogó en un nudo en la garganta. El sonido ya no era lejano, era íntimo. Parecía venir de debajo de sus catres, de la tierra fría que pisaban. No era un grito de pánico, era un lamento sostenido, un murmullo roto que se transformaba lentamente en un alarido de agonía profunda, de aquella que te quita el aire, la voz, y hasta la dignidad de morir en paz. El ingeniero a cargo, un hombre llamado Ramos, anotó meticulosamente en su diario que el sonido tenía una calidad espectral y una vibración anómala, incompatible con la refracción sónica simple. ¿Ves? La ciencia intentando nombrar lo innombrable. Ramos intentó medir la frecuencia.
buscando una causa física. Pero al hacerlo, se acercó demasiado. Puso sus micrófonos direccionales apuntando hacia la garganta del cañón, conocido como el Despeñadero, el lugar donde, según los locales, el eco era más denso. Mira, si sientes que el aire se pone pesado, o si notas un escalofrío que no es normal, hazme un favor. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar es la razón por la que algunas historias nunca se cuentan, solo se susurran. Y si te atreves a que esto no se pierda en el olvido, considera suscribirte. Es un pacto de silencio entre tú y yo, una promesa de que esta advertencia no se apagará, volviendo a Ramos y sus hombres. La tercera noche fue el quiebre. En lugar de ruidos aleatorios, la sierra comenzó a reproducir secuencias. Escucharon un disparo, luego una caída, luego silencio y finalmente el grito. Era la crónica sonora de una ejecución, repetida una y otra vez, hasta que la cadencia de la muerte se volvió una melodía macabra. Lo peor, según los diarios que se recuperaron, es que los gritos empezaron a sonar como voces conocidas. No es que la sierra imitara sus voces, es que la sierra tomaba el timbre del dolor de aquellos que ya no estaban, y lo insertaba con tal precisión emocional que cada soldado creía oír a alguien que había dejado atrás, alguien que había sufrido en ese mismo lugar hace meses o años. Ramos, que había perdido a su padre en un enfrentamiento años atrás, juró haber escuchado el grito distintivo de su progenitor, un lamento que solo él conocía, una desesperación particular. Esto es tortura psicológica pura, orquestada por la geografía misma. La tensión se hizo tan densa que podían cortarla. Los hombres dejaron de dormir, dejaron de hablar entre ellos, temiendo que cualquier palabra que pronunciaran fuera grabada y devuelta a ellos, distorsionada, como una burla eterna. La única forma de encontrar alivio, decidieron en una noche de neblina y terror absoluto, era llegar a la fuente, a la boca de El Despeñadero, y silenciarla. La narrativa de terror nos enseña que nunca se debe ir hacia el origen del sonido. Nunca. Pero ellos no tenían opción. La locura inminente es un motor muy poderoso. Descendieron al alba cuando la sierra aún estaba fría y cubierta por un manto gris. El despeñadero no era solo un cañón, era una herida abierta en la tierra, una grieta que olía a salitre, a humedad y, extrañamente, a metal viejo. Mientras más se acercaban, menos escuchaban el eco general de la sierra. En su lugar, comenzaron a escuchar una única voz, una voz que gritaba sin parar con una pureza tan aterradora que parecía recién emitida. Y aquí es donde la historia da el giro brutal, el clímax que te prometí. Ramos, el ingeniero, con la linterna temblando en su mano, llegó primero a la base de la garganta. El sonido era ensordecedor, pero no era reverberación. Estaba saliendo de una pequeña abertura en la pared de roca, apenas un nicho estrecho. Pensó en una filtración, una cavidad natural. Se agachó y apuntó su linterna hacia el interior. Lo que vio no fue lo que esperaban. No había nadie escondido. No había ningún aparato ni un truco militar de algún bando contrario. Había algo más espantoso, algo que desafiaba la biología y la física. Vio la roca, y dentro de la roca, no en la superficie, sino como incrustada en el cuarzo y el basalto, notó una serie de manchas oscuras. No eran fósiles. Eran sombras de piel, de carne seca, restos orgánicos perfectamente integrados en la estructura mineral de la montaña, como si la roca los hubiera absorbido mientras morían. Pero el horror no era ver los restos de los desdichados. El horror fue el sonido. La voz que gritaba sin parar era la de uno de los hombres de la expedición anterior, un tal teniente Vázquez, cuyo cuerpo nunca había sido hallado. Vázquez había sido absorbido, pero la sierra, en su infinito sadismo, no permitía que su último alarido se disipara.
La sierra mantenía el eco a la vida, lo amplificaba y lo hacía sonar como un grito fresco, como si Vázquez estuviera muriendo en ese instante por toda la eternidad. Ramos se dio cuenta de la verdad terrible. La sierra no solo registraba los últimos gritos, los consumía. Y al consumirlos, mantenía viva la frecuencia del dolor, utilizándola como combustible para atraer a más víctimas, para saturar a los vivos con la promesa de su propio tormento perpetuo. La revelación fue demasiado para el ingeniero. Soltó un grito de puro terror y cayó de espaldas. Sus hombres, al verlo en ese estado de colapso, se apresuraron a ayudarlo. Y fue entonces cuando la sierra, la paciente y eterna montaña, hizo su movimiento final. Justo cuando los soldados se agrupaban alrededor de Ramos, un nuevo sonido inundó el despeñadero. No era el grito de Vázquez, ni el de una mujer, ni el de un fusilado. Era un grito limpio, masculino, lleno de una desesperación que aún no había sido quebrada por el dolor físico. Y ese grito, tú lo entiendes, era exactamente igual a la voz de Ramos, el ingeniero, la voz del hombre que acababa de caer al suelo. Era su propio grito, pero con una resonancia ajena, como si estuviera siendo emitido desde la garganta de la montaña. Escucharon el grito del futuro. La sierra estaba repitiendo el último grito de Ramos, aquel que aún no había soltado en el momento de su verdadera agonía. Lo estaba pregrabando, anunciando su inminente desaparición y absorción. Era una advertencia cruel, un adelanto del horror que les esperaba en cuestión de minutos. El mensaje era claro. Ya eres mío, tu dolor ya me pertenece. En ese instante, el terror se materializó. Los soldados entraron en pánico, se dispersaron, corriendo cuesta arriba por el cañón, tratando de escapar de la voz anticipada de su compañero, la prueba irrefutable de que la montaña era un monstruo con hambre de almas y una memoria infinita. Pero no se escapa de una montaña que ya ha grabado tu destino. Los diarios de Ramos terminan ahí. La última página tiene un trazo ilegible, como si la mano que escribía hubiera sido arrancada de golpe. Nunca se encontró ni un solo cuerpo de esa segunda patrulla. No hubo restos, ni fusiles abandonados, ni siquiera las mulas que los acompañaban. Desaparecieron sin dejar rastro, absorbidos por la misma roca que, sin duda, hoy reproduce sus alaridos colectivos en el silencio opresivo de la sierra. La sierra se quedó en silencio por un tiempo después de eso, un silencio pesado, saciado, como el que se siente después de una gran comida. Y si los lugareños se acercan a esa zona hoy, te dirán que el silencio es la parte más aterradora, porque saben que, en algún momento, cuando la neblina baje y el aire se enfríe, la montaña volverá a encender su horrible radio de dolor. ¿Y qué pasó con el conocimiento? Los reportes oficiales se archivaron como desaparición en circunstancias desconocidas en terreno hostil. Nadie en la capital, en la comodidad de los escritorios, podía aceptar que una montaña pudiera ser un depredador sónico. Pero la gente de Guerrero lo sabe. Sabe que hay un eco que nunca muere. Y te lo pregunto directamente, tú que has escuchado esta historia hasta el final, ¿de verdad crees que la energía del dolor, del miedo absoluto, se disipa sin dejar rastro? ¿No has sentido alguna vez en una casa vieja, en un callejón oscuro, en la soledad de tu propia noche, que la pared tiene una memoria, que el aire tiene un peso que no le corresponde? Hay lugares en el mundo, en México, en Guerrero, donde la tierra no solo guarda los huesos, sino también las últimas palabras, los últimos gestos, la última fracción de segundo en la que la esperanza muere y solo queda el grito. Y ese grito, te lo aseguro, está esperando la oreja adecuada para ser escuchado de nuevo. La Sierra de Guerrero en 1929 fue un experimento de la naturaleza, la prueba de que el terror puede ser perpetuo. Los que fueron allí no solo murieron, sino que se convirtieron en la banda sonora de un castigo sin fin.
Si has llegado hasta aquí y sientes el peso de esa sierra sobre ti, déjame una palabra en los comentarios. Algo sencillo como «lo escuché» o «no estoy solo». Necesito saber que alguien más está prestando atención a estas sombras. Y si sabes de alguien que necesita ser advertido de que hay lugares donde el dolor nunca muere, comparte esto. Pero no lo veas solo, porque lo más peligroso de estas historias no es escucharlas, es darte cuenta de que el dolor que la montaña graba es un dolor que tú ya conoces. Un dolor que la propia tierra espera coleccionar de ti algún día. Y si la noche es muy silenciosa, no escuches demasiado cerca, no sea que el eco que te busca ya haya encontrado tu dirección.